Bueno, ahora hablemos del tema, tal vez de uno de los temas propósito que teníamos nosotros o que tenemos nosotros para este curso, y es hablar de los amortiguadores del pH, principalmente pues porque los amortiguadores del pH tienen una importancia tremenda en los sistemas biológicos. Recordemos que muchos sistemas proteicos y muchos sistemas moleculares en la célula incluso en el medio extracelular dependen en gran medida del pH, y por eso es tan importante mantener el pH en unos intervalos controlados. Eh, pues, pero vamos a definir químicamente qué son los amortiguadores del pH. Los amortiguadores del pH básicamente son pares ácido-base conjugados eh, en los cuales ambos van a estar en eh, concentraciones razonablemente altas, ¿sí? ¿Para qué tienen que estar en concentraciones razonablemente altas? Pues básicamente para que el componente ácido reaccione con bases que se le agreguen en exceso al sistema. Y el componente básico, o sea, la base conjugada, reaccionaría con ácidos que se le agregaran en exceso al sistema. De todas maneras, bueno, o mejor dicho, si se agrega un ácido, va a haber una base conjugada disponible para neutralizarlo. Si se agrega una base, va a haber un ácido conjugado en una concentración razonablemente alta para neutralizarlo. Así, el pH va a quedar siempre en un rango más o menos constante, ¿sí? Rango controlado ante la adición de un ácido o de una base fuerte. Miren, todo esto se explica mediante algo que se llama el efecto del ion común, ¿sí? Y lo vamos a explicar primero aquí eh, este, con este sistema de ácido débil y sal del ácido débil. Muy atentos a la explicación, por favor. Una primera manera, una primera forma en la que se puede preparar una solución amortiguadora es con un ácido débil como el ácido acético que están viendo ustedes aquí y una sal obtenida del ácido acético o obtenida de ese ácido débil. Para el caso del ácido acético puede ser esta sal que tenemos acá que se llama acetato de sodio, ¿sí? Miren que preparar esta sal es simplemente cuestión de, digamos, mezclar el ácido acético con hidróxido de sodio y como resultado, pues resulta esto, el acetato de sodio, ¿sí? Observen algo, el ácido acético se ioniza en agua para producir ion hidronio o iones H+, y el ion acetato. Sin embargo, como es un ácido débil, se va a ionizar poco. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en agua el ácido acético en alta concentración y el ion acetato lo vamos a tener en baja concentración, ¿sí? Porque recuerden, se ioniza poco, se produce poco de esto. Entonces, tendríamos ácido para, para que cuando se le agregue una base fuerte, habría suficiente ácido para reaccionar, para neutralizarlo. Pero ¿qué pasaría si añadimos ácido fuerte? No habría suficiente acetato, que vendría a ser la base conjugada, para neutralizar ese ácido en exceso. Entonces, ¿cuál es la respuesta o cuál es la solución a ese problema? Se añade ion acetato, pero de una fuente diferente. Es decir, se le adiciona la sal. Las sales son electrolitos fuertes. Las sales solubles, recuerden ustedes, lo dijimos anteriormente, se ionizan casi que al 100%. Es decir, que si yo agrego acetato de sodio,
prácticamente todo el acetato de sodio se me va a convertir en sodio y en ion acetato, ¿sí? El sodio pues no va a cumplir ninguna función allí, es simplemente un ion espectador. Pero el ion acetato, fíjense que ahora va a quedar en alta concentración. ¿Por qué? Porque como la sal de acetato de sodio es un electrolito fuerte, entonces se va a ionizar casi que por completo o por completo y el ion acetato va a quedar en alta concentración. Entonces, fíjense, con ácido acético y acetato de sodio vamos a tener ácido acético en alta concentración. ¿Por qué? Porque es un ácido débil, ¿sí? Y vamos a tener ion acetato en alta concentración. ¿Por qué? Porque esa alta concentración proviene del acetato de sodio, que es un electrolito fuerte. Entonces voy a tener un ácido y una base conjugada, ambos en alta concentración, y ambos van entonces a responder a adiciones de ácidos o de bases fuertes externas en exceso. Si adiciono un ácido fuerte en exceso, voy a tener el ion acetato, que es la base conjugada, para que reaccione con él. Si adiciono una base fuerte en exceso, entonces voy a tener ácido acético en alta concentración, que es el ácido conjugado, para que reaccione con la base. Así funcionan los amortiguadores del pH. Para el caso de una base débil, con la sal de la base débil es similar. Miren que el amoníaco es una base débil, se ioniza poco, se ioniza muy poco, es decir, yo voy a tener alta concentración de amoníaco, baja concentración de ion amonio, ¿sí? Pero si yo adiciono una sal que contenga al ion amonio, esa sal, como electrolito fuerte, se va a ionizar prácticamente en su totalidad y el ion amonio va a resultar entonces en una concentración alta. Pero alta, ¿por qué? Por la sal, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado de mezclar el amoníaco con el cloruro de amonio? El amoníaco, como base débil, va a quedar en alta concentración y el cloruro de amonio, como electrolito fuerte, se va a ionizar completamente y el ion amonio me va a quedar también en alta concentración. Si adiciono un ácido, tengo base para que reaccione con él. Si adiciono una base, tengo un ácido conjugado para que reaccione con esa base, para que la neutralice. Resultado, el pH no va a cambiar mucho o se va a mantener controlado en un rango determinado, en un rango estrecho, ¿sí? ¿Esto por qué se le llama efecto del ion común? Porque miren que tanto ácido como ácido como sal, en este caso, tienen un ion común, que es ¿cuál? El ion acetato, ¿sí? Pero el que hace que esté o que quede en alta concentración es la sal. Acá, ¿cuál es el ion común? El ion amonio. Lo produce tanto el ion amoníaco, como el amoníaco, como el cloruro de amonio, que es el responsable de que el ion amonio quede en alta concentración. Bueno, pero cuando nosotros queremos queremos calcular el pH de una solución amortiguadora, o queremos saber cómo preparar una solución amortiguadora, entonces usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esa ecuación de Henderson-Hasselbalch, digamos que tiene dos versiones. Tiene una versión para cuando preparamos soluciones amortiguadoras del tipo ácido y sal del ácido débil, o para cuando preparamos eh, soluciones amortiguadoras con una base débil y la sal de esa base débil. Aquí no se confundan con esto, por favor. Recuerden que la base conjugada del ácido es el mismo anión que produce la sal. Entonces, por eso aquí ponemos base conjugada, pero es la misma concentración de la sal la que va acá arriba. Lo mismo acá con esta.
¿sí? El ácido conjugado de la base débil, va a ser el anión que produce la sal. Entonces, aquí concentración de ácido conjugado es la misma concentración de la sal de esa base débil, ¿sí? Entonces, miren que una va en términos de pH y pK sub A y otra viene en términos de pOH y pK sub B, pues porque esta, aquí lo que utilizamos es una base débil y acá lo que utilizamos es un ácido débil. Entonces, no se vayan a confundir. Entonces, pasemos de una vez a utilizar estas ecuaciones de Henderson-Hasselbalch que con estos ejemplos con este primer ejemplo que tenemos acá. Noten por favor también ustedes tienen que saber identificar cuál de las dos versiones de la ecuación utilizan. Entonces, si yo tengo aquí este ejercicio donde me hablan de un amortiguador de pH 5.30 que se va a preparar con ácido propiónico, entonces ya yo identifico que este es un ácido débil, por lo tanto yo tengo que utilizar esta ecuación de acá arriba. Y propionato de sodio, que sería la sal de ese ácido débil. Entonces, propionato de sodio sería la sal, ¿sí? Y la sal, pues, sería la fuente de la base conjugada, que sería el ion propionato, ¿sí? Entonces, si me dicen que la concentración de la sal debe ser 0.50 mol sobre litro, ¿cuál debe ser la concentración del ácido? Entonces aquí me dan el valor de K sub A para el ácido propiónico, que es 1.3 por 10 a la menos 5. Entonces fíjense que tengo el pH, no tengo pK sub A, pero lo puedo calcular fácilmente, ¿cierto? Y tengo la concentración de la sal, ¿no? Que es la misma concentración de la base conjugada. Solamente tendría que hallar la concentración del ácido. A ver cómo hacemos eso. Listo, entonces ahí tenemos, miren, la fórmula, la ecuación de Henderson-Hasselbalch para lo que la necesitamos, ¿sí? Que es para una solución amortiguadora tipo ácido débil y sal del ácido débil, es decir, la base conjugada, pH 5.30, ¿sí? El pK sub A, pues es el logaritmo negativo de K sub A, es decir, el logaritmo negativo de 1.3 por 10 a la menos 5, eso me da 4.89, ¿sí? La concentración de la base conjugada, recuerden, es la misma concentración de la sal de propionato de sodio, es decir, esto que está aquí, es decir, 0.50 molar. Y la concentración de ácido débil, es decir, la concentración de CH3CH2COOH, es lo que necesito calcular. Entonces, miren que lo primero es pasar pK sub A a restar de este lado. pH menos pK sub A es igual al logaritmo de la concentración de acetato de sodio sobre la concentración de ácido acético. Y pues, ¿qué creen que tengo que hacer aquí? Pues simplemente aplicar el antilogaritmo a lado y lado, es decir, la base 10, aplicarla a ambos lados de la ecuación. Acá me queda 10 a la pH menos pK sub A. Acá pues seguramente lo que pasa es que el exponente se baja, o más bien la base 10 y el logaritmo desaparecen, y pues me queda que la concentración de acetato de sodio, perdón, de propionato de sodio sobre la concentración de ácido propiónico es igual a 10 a la pH menos pK sub A. Eso, como lo que nos interesa es la concentración de ácido propiónico, pues despejamos, pasamos ácido propiónico a multiplicar y 10 a la pH menos pK sub A lo pasamos a dividir y nos queda esta expresión de acá. Luego pues reemplazamos simplemente los valores 0.50, que es la concentración del propionato de sodio, y 10 a la 5.30 menos 4.89, que me da 10 a la 0.41, y eso me da 2.6, 0.50 entre 2.6 me da 0.19. Es decir, la concentración del ácido propiónico es 0.19, mientras que la concentración del propionato de sodio es 0.50.
tenemos ahora esta pregunta. Se necesita un amortiguador de pH 9 y se dispone de amoníaco y cloruro de amonio. ¿Cómo lo podemos preparar? ¿Cuál es el pH después de adicionar 0.100 moles de ácido clorhídrico? Mucha atención a este ejercicio porque podrían resultar muchos confundidos aquí, pero la verdad es un ejercicio de los más comunes en este tema. Noten ustedes que solamente nos dan la información del pH de la solución amortiguadora y ya, no nos dicen nada más. Bueno, nos dicen con qué se prepara, con amoníaco y cloruro de amonio. Es decir, nosotros necesitaríamos aplicar esta ecuación, ¿verdad? Porque es una solución amortiguadora preparada con una base débil y una sal de esa base débil. El ejemplo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, sin más información, ¿cómo podemos nosotros responder a esa pregunta? Bueno, el pH es 9, miren que lo que necesitamos es pOH, ¿verdad? El pOH es 14 menos 9.00, o sea 5.00. pK sub B, ¿lo conocemos? Bueno, si lo conocemos, lo tenemos de un ejercicio anterior que hicimos por allá, hace ya varias diapositivas atrás. Entonces, ese valor es de 4.74. ¿sí? Con eso, pues simplemente hacemos algo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Pasamos pK sub B a restar, ¿sí? Y nos queda esta expresión, aplicamos el antilogaritmo y pues simplemente la concentración de NH4Cl sobre la concentración de amoníaco es igual a 10 a la pOH menos pK sub B, o sea 10 a la 5 menos 4.74, o sea 10 a la 0.26, y eso es igual a 1.8. Es decir, pues nos ha resultado pues que la concentración de cloruro de amonio sobre la concentración de amoníaco es igual a 1.8. O lo podemos escribir de esta manera, que la concentración de cloruro de amonio es 1.8 veces la concentración de amoníaco. Entonces, eso es lo único, hasta ahí podemos llegar. Pero sí, pues eso es suficiente porque la pregunta es cómo puede prepararse. Entonces, uno podría decir, pues, no sé, si la concentración de amoníaco es de 1 molar, la concentración de cloruro de amonio tiene que ser 1.8 por 1, 1.8 molar. Entonces, y así ustedes pues pueden expresar diferentes opciones. Solamente tienen que definir una concentración, por ejemplo la de amoníaco, y pues la de cloruro de amonio será 1.8 veces esa concentración que ustedes definieron. Entonces podemos definirlo así de la manera más sencilla, que la concentración de amoníaco sea 1 molar y la concentración de cloruro de amonio sea 1.8 molar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se responde esta pregunta? ¿Cuál es el pH después de adicionar 0.100 moles de ácido clorhídrico? Ácido clorhídrico es una base fuerte. Si adicionamos 0.100 moles de ácido clorhídrico, estamos adicionando 0.100 moles de ion H+. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar allí? Tenemos que considerar cómo funciona una solución amortiguadora. Si adiciono ácido, ese ácido ¿con quién reaccionará? Pues con la base conjugada. Y en este caso, la base conjugada, ¿quién es? El amoníaco. ¿Sí? Entre amoníaco y el ion amonio, ¿sí? La base conjugada es el amoníaco. Y el amoníaco es el que reacciona con el ácido clorhídrico. Si suponemos que tenemos 1 litro de amortiguador, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos entonces 1.8 moles de ion amonio y 1 mol de ion
de amoníaco en la solución amortiguadora. ¿Ok? Entonces, como el que va a reaccionar es el amoníaco cuando adicionamos el ácido clorhídrico, entonces la concentración o más bien las moles de amoníaco se van a reducir en 0.100. ¿Por qué? Porque 0.100 moles de ácido clorhídrico son las que estamos adicionando y esas van a reaccionar con el amoníaco y por lo tanto van a hacer que las moles de amoníaco disminuyan en esta cantidad. Pero el amoníaco, al reaccionar con estas 0.100 moles, va a hacer que se produzcan 0.100 moles del ion amonio. Simplemente hace que el equilibrio se desplace hacia este lado. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Si a una mol de amoníaco le restamos 0.100, nos da como resultado 0.9. Si a 1.8 moles de ion amonio le sumamos 0.100, nos va a dar como resultado 1.9. Entonces ahora tenemos una nueva cantidad de moles y que si nosotros suponemos que no hay cambio de volumen en la solución amortiguadora, o sea que sigue siendo de 1 litro la solución, entonces ahora yo voy a tener dos nuevas concentraciones, la de amoníaco que va a ser 0.9 molar y la de ion amonio, que es la misma concentración de la sal, que va a ser 1.9 molar. Es decir, yo hago el cálculo acá nuevamente con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? El pOH, pK sub B ya lo tengo, que es 4.74, y las concentraciones, las nuevas concentraciones, las determino, las reemplazo y determino el logaritmo. Entonces el logaritmo de 1.9 sobre 1, eso es el logaritmo de 1.9, ese logaritmo de 1.9 me da 0.28, 4.74 más 0.28 me da 5.02. O sea, que el pH por la adición de esas 0.100 moles, el pOH, perdón, por la adición de esas 0.100 moles de ácido clorhídrico solamente aumentó en 0.02 unidades de pOH, perdón. Esto que estamos hallando aquí es pOH, así que si lo convertimos a pH simplemente es 14 menos 5.02, 8.98, es decir, con la adición del ácido clorhídrico el pH de la solución solamente disminuyó 0.02 unidades de pH. O sea, algo mínimo realmente. Bueno, hay algo que tal vez ustedes no notaron de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué pasa cuando la concentración del ácido conjugado y de la base conjugada son iguales? Pues si ustedes se dan cuenta en la ecuación de Henderson, si son iguales, eso me daría igual a 1 y el logaritmo de 1 es 0. Es decir, que el pH terminaría siendo igual al pK sub A. O lo mismo podría ser que el pOH es igual al pK sub B, ¿sí? En la otra versión de la ecuación de, de Henderson-Hasselbalch. Entonces, ¿eso a qué conclusión llego? A que en el caso, por ejemplo, de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que está escrita en forma de pH, el pK sub A toma ahora un significado de pH. ¿Qué podemos decir ahora del pK sub A para un ácido en particular? Para un ácido débil en particular, que es el pH en el cual las concentraciones del ácido y de la base conjugada son iguales, ¿sí? Entonces, es lo mismo decir, por ejemplo, en este caso, en el caso de este ácido, del ácido acético,
es lo mismo decir que a un pH de 4.76, miren que esto le estamos dando, lo estamos poniendo en una escala de pH, a un pH de 4.76, la concentración de esto y la concentración de esto serán iguales. Es decir, que estará a un porcentaje de ionización del 50%. Es decir, esta concentración, la del ácido acético, será igual a la concentración del ion acetato. ¿Sí? Noten que eso mismo va a pasar para cada una de estas sustancias que nosotros analicemos aquí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí a un pH de 6.86 yo voy a encontrar que la concentración del ion fosfato diácido es igual a la concentración del ion fosfato ácido. ¿Sí? No sé si lo analizo por acá. Fíjense que a un pH de 9.25 la concentración del ion amonio va a ser igual a la concentración del ion amoníaco. Del ion amoníaco, no, del amoníaco, perdón. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las utilidades de pK sub A. ¿Sí? Usarlo como un significado de un valor de pH al cual pues tenemos unas concentraciones de ácido y base conjugada iguales. Eso es una información bastante valiosa, sobre todo para cuando ustedes más adelante vean, o para cuando veamos más adelante, eh, aminoácidos. Por ejemplo, miren que aquí tenemos un aminoácido, esta es la glicina, y bueno, ya habíamos dicho anteriormente que los aminoácidos se comportan como ácidos polipróticos. Entonces aquí tenemos a este aminoácido que miren que libera un protón y eh, a un pH de 2.34, que es el valor del pK sub A para la liberación de ese protón, tenemos que la concentración de esta forma del aminoácido va a ser igual a la concentración de esta forma del aminoácido. Pero bueno, eso tal vez no lo entiendan muy bien ahora, pero ya cuando veamos aminoácidos, el concepto pues se entenderá muchísimo mejor. Y bueno, ya para terminar, simplemente mencionar las distintas formas en las que se pueden obtener amortiguadores del pH. Ya dijimos o describimos cómo son los amortiguadores tipo ácido débil y sal de ese ácido débil, base débil y sal de la base débil. Estos pues no los vamos a explicar, pero la verdad no es muy difícil entenderlo. Las sales mono y disustituidas de ácidos polipróticos y los electrolitos anfóteros como los aminoácidos y las proteínas también tienen un comportamiento como amortiguadores del pH. Ya en el cuerpo humano, eh, por ejemplo, si los fluidos no estuvieran amortiguados, o no estuvieran tamponados, el pH podría alcanzar valores menores a 1, ¿sí? Pero sí están los fluidos eh, bastante regulados en cuanto a su pH. En la sangre, por ejemplo, todos sabemos que el pH se mantiene en un rango de 7.36 a 7.44 y en los fluidos intracelulares, es decir, dentro de las células, ya es un rango mucho más amplio que va de 6.9 a 7.4. Y esto pues dependiendo del tipo celular, no es que el pH en una célula varíe en todo este rango tan amplio, sino que ya dependiendo del tipo celular, los rangos pueden variar. Por favor, consulten estos otros sistemas amortiguadores que se encuentran en el cuerpo humano, el sistema bicarbonato ácido carbónico, que ya lo hemos hablado por ahí de alguna manera en clases anteriores, el sistema bicarbonato hemoglobina, el sistema de fosfatos, que hicimos un ejercicio ahorita hace unas diapositivas atrás, y algunas proteínas que funcionan como amortiguadores del pH. Por ahí incluimos pues la albúmina, que es una proteína que tiene un efecto
bastante interesante en el amortiguamiento del pH, y otras proteínas que se encuentran tanto en la sangre como en medios intracelulares.